poder sanar situaciones o comprender situaciones emocionales. También me pasa eso, que primero pasa todo por mí y hasta que no lo entiendo desde mi corporalidad, no voy hacia afuera, digamos, ¿no? Eh, bueno, es un poco el panorama. Qué bonito, gracias por compartirnos. Bueno, vamos a hablar sobre eso y de lo que nosotros hacemos. Y pues te vas a ir enterando y hermoso lo que haces, hermoso. Esto del baile es muy sanador, es una terapia hermosa, es una terapia espectacular. La vamos a ir tratando también. Acá tenemos a alguien que, que hace baile también con terapia, bioenergía también. Tenemos un grupo de terapeutas gigante, un grupo de gente valiosa. Entonces, antes de nada, ya creo que está por acá Mauricio. Quiero contarles, antes de presentarle a Mauricio, quiero contarles un poco lo que nosotros hacemos. Bueno, en primer lugar, es Vital. Es una empresa fundada en el 2019 por la doctora Alejandra Rueda. Nació como este interés de cambiar esta perspectiva de la salud y hacerla más holística, más integral, más formativa, más allegada a las plantas desde la parte ancestral, unida con la parte científica. Y pues esto ha dado un espacio para una formación de ya casi 200 personas que hemos pasado, nos hemos formado, pero además ese compartir, esa amistad nos ha hecho también que formemos y tengamos ese respaldo de estarnos siempre apoyando los unos a los otros. Oye, ¿en qué necesitas? Hacemos juntas de supervisión terapéutica, nos integramos para formarnos y capacitarnos cada día. Y desde ese espacio pues es vital, viene creciendo muchísimo. Los invito a seguirnos en redes. Tenemos talleres y webinars como este que los hemos desarrollado cada jueves. Entonces hay algunos temas súper interesantes, les va a interesar. Así que nada, no sé quién se ha comunicado con Nacho, con Esvital y eso. Nosotros les podemos pasar información, les podemos dejar por interno o al final los números de teléfono para pasarles más información y links, ¿ok? Antes de nada, quiero presentarles a Mauricio Suárez. Y estás por aquí, Mauri. ¿Cómo estás, ñaño? Sí. Hola, Mauricio, ¿cómo ¿Qué estás? tal con todos? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de darle paso a Mauri, presentarles, quiero comunicarles que Mauricio es un psicoterapeuta humanista. Ha acompañado muchísimos procesos de sanación emocional muy profunda y este auto autoconocimiento integrado a la psicoterapia, la conciencia corporal, el uso responsable y terapéutico de de las medicinas en general naturales. He visto su proceso de desarrollo, su crecimiento. Trabaja con personas que atraviesan ansiedad, bloqueos emocionales, patrones repetitivos, crisis o procesos de transformación personal. También tiene su espacio, su lugar donde está ofreciendo un espacio seguro, contenido y respetuoso desde cómo mirar esto de la historia, las heridas, integrar las heridas y también recuperar ese equilibrio interno en cada persona. Tiene un enfoque con varias herramientas, que entre ellas la psicoterapia humanista y gestal, la hipnosis terapéutica y regresiva. Trabaja mucho con el niño interior, los vínculos familiares, la conciencia corporal y emocional. Y bueno, un montón de herramientas que maneja Mauri. Además, integrado todas estas herramientas con el uso de plantas medicinales, este acompañamiento terapéutico con cannabis medicinal, con adaptógenos, con setas medicinales, con rapé y otras plantas,
utilizadas con intención, ¿no? Con este sentido ritualístico, con este sentido de científico además ante todo con un sedance setting, ¿no? Preparando un seguimiento terapéutico responsable. Entonces quiero, bueno, Mauricio ya nos contará más adelante, pero sin antes, quiero agradecerte, Mauricio, por brindarnos este espacio para compartir con la gente que nos acompaña hoy. Bienvenido, Mauricio, gracias. Gracias, Y gracias. bienvenidos Bueno, a todos. qué gusto poder compartir con todos el día de hoy. Este es un tema que, bueno, en mi particular ha sido, creo que un reto el poderlo trasladar a palabras, porque siento que todos hemos vivido algo, algún duelo, eventualmente. De hecho, creo que todos podemos decir que abrazamos un duelo en nuestra vida desde el primer día, desde que topamos tierra. Y con eso les llamo justo a una imagen que creé justamente para poderlo mostrar. Porque el mismo duelo involucra quizá este ejemplo más inocente de este niño cuando nace. Y cuando nace este niño, lo primero que hace es decir, me están sacando de este lugar, el más cómodo en el que he estado en mi vida, que es el vientre de mi mamá. Y me están sacando prácticamente a la fuerza. No me están sacando ni porque me preguntaron, no me están sacando porque quiero, me están sacando a la fuerza. Y para colmo, cuando salgo, viene un doctor y para colmo me golpea. Y todo este primer dolor, este primer duelo que de alguna forma todos vivimos, es este duelo de la vida. Y es ¿cómo abrazo la vida para que me deje algo? ¿Cómo abrazo la vida desde qué pasos, desde qué camino, para dejar atrás un lugar que se sentía cómodo, para abrazar y agradecer uno que se me abre? Y con eso les doy justamente esta apertura, porque desde el duelo vamos a ver un montón de diálogos, de estructuras rígidas, estructuras de cuáles son los pasos uno, 2, 3 y para ver cuándo se acaba el duelo, pero que a veces suena tan antinatural, suena tan incomprensible. ¿Cómo es que voy a hacer el paso uno y el paso 2 y el paso 3 y este dolor se va a ir? Y ahí es cómo muchos terminamos diciendo, ¿qué puedo hacer para sacarme este dolor por un duelo? Entonces, en primer plano, la idea es que todos nos podamos sentir en que hemos vivido un duelo, como lo que acabo de mencionar, y que comencemos a darnos cuenta de que un duelo no solamente es muerte física. De hecho, por favor, sí están viendo mi pantalla. Sí, sí, ñaño, se Sí, sí, ve. está bien. Buenísimo, buenísimo. Porque justo en este primer plano que les mostraba, es de estos distintos escenarios en donde vivimos un duelo. Claro, la muerte física, sabemos, cuando perdemos a un familiar, a alguien querido, cuando alguien fallece, efectivamente vamos a tener un duelo. El hecho de tener que una relación se acabe, el hecho de que nuestras creencias se derrumben, el hecho de que eventualmente yo creía en algo y se me derrumba un pensamiento, se me derrumba, ni siquiera estamos hablando de una conexión con Dios. Muchas veces lo que se termina derrumbando es esa estructura, a veces ideológica, a veces es una religión, ni siquiera es un Dios, es una religión, o a veces lo que se derrumba es simplemente un credo o un paradigma que abrazamos. A veces se derrumba el que a veces pensábamos que algo iba a ser para siempre y no lo fue. A veces igualmente se derrumba el hecho de que yo me pensaba que yo era de una forma, que yo iba a responder, que yo iba a decir, que yo iba a actuar, pero terminé haciendo algo distinto. De alguna forma dejando atrás una versión mía del pasado. Y frente a esto hay una frase hermosa que nos dice, y es que nadie se baña en un río dos veces. Y es claro, porque no es el mismo río ni es la misma persona. Porque el río se fue y esa agua ya es otra agua.
Y esa persona que está llegando al río también ya es otra, porque con cada momento, con cada experiencia, con cada cosa que nos sucede, estamos haciendo un duelo. Estamos dejando atrás una versión anterior nuestra y abrazando una nueva. Pero a veces lo hacemos tan automático que cuando llega algo que nos vuelve, que nos sacude el piso, a veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces, cada una de estas que ahorita les acabo de mostrar, incluso el mismo hecho de proyectos propios, de vínculos, de incluso abrazarnos en ese mismo lugar en donde antes podíamos decir que era nuestro y que eventualmente lo desconocimos. A veces abrazábamos una libertad o una sensación de poder que con el tiempo se va transmutando. Todos estos ejemplos y muchos más los vivimos a lo largo de nuestras vidas. Y ahí el punto es identificar cuáles son esos pasos inconscientes que hacemos que nos llevan a agradecer lo que ha pasado y a tarde o temprano gustarnos y gozar de nuestra vida. ¿Y cuáles son estas otras que también atravesaron el mismo proceso, pero en vez de llegar a este abrazar, a este querer, más bien lo comenzamos a sostener, lo comenzamos a generar en dependencia? Y ese es generar en dependencia es como cuando tenemos una tristeza que se convierte en depresión, como cuando tenemos una alegría que termina en euforia. Entonces, nos damos cuenta de que a la final cada emoción que pasa por nuestro cuerpo puede llegar a excesos. Y normalmente en donde termina viéndose es en el cuerpo. Entonces, como vamos a ir paseando durante estas horas, será el ir topando poco a poco cada una de estas partes del cuerpo, cada una de estas sensaciones que vamos viviendo o que vamos atravesando, e identificar cómo o qué puedo hacer para transformar esto en algo que conscientemente me, me brinde al menos una guía de si es normal o no es normal sentir. Si es mejor el hecho de mejor anular el dolor, porque también estamos en esa sociedad, también estamos en esa cultura en donde me duele algo, pasa una pastilla. Me está pasando, estoy sintiendo algo, pásame algo para no sentir. Y solamente insensibilizarnos, lo único que le estamos diciendo al cuerpo es no me importa lo que estás gritando que necesitas, necesito que te calles. Y que en esto que te calles, ¿por qué? Porque toca salir a trabajar, necesito que te calles porque toca hacer algo más, pero tarde o temprano el cuerpo va a gritar más fuerte y a veces nos olvidamos por dónde empezó. Entonces, junto con esto, el primer mensaje que les llamo es a abrazar este dolor desde el gozo que nos puede dar. Me van a disculpar que eventualmente les tosa, que estoy con limonada en mano y atravesando una tos necia. Agradeciendo de antemano que me puedan entender la tosedera, empecemos. Ahora, ¿qué es esto de gozar el dolor? Suena una contradicción totalmente, a veces incoherente. ¿Cómo puedo gozarme de esto? Es que a la final, y hay una parte del budismo que nos dice que a la final esta vida está con varios sufrimientos, pero que estos sufrimientos eventualmente los podemos gozar como un aprendizaje. Y de ahí viene cada uno de los pasos que indirectamente iremos recorriendo de lo que involucra este proceso de atravesar un duelo. Entonces, para eso les he llamado a esto esta alquimia del dolor, porque lo que vamos a hacer es saber cómo le vamos a transformar a esto que duele en algo que puede dejarnos una forma de abrazarlo. Entonces, de entrada, es el hecho de decir, perfecto, ese dolor no es ningún enemigo, es el solvente de este ego. ¿Cómo es esto que el solvente? Claro, reconociendo de que nosotros tenemos un ego. Y este ego no es que sea malo, no es que sea el más terrible y hay que matarlo, hay que eliminarlo y látigos a la espalda.
No, a ver, dándole un pasito para atrás a todo esto, el ego básicamente lo que hace es marcar incluso la persona que sale a pedir trabajo y dice, oye, yo soy tal cosa. El ego es el que tiene que salir a confrontar una sociedad, el que tiene que verse y el que tiene que defenderse. Es la máscara con la cual necesitamos actuar para poder vivir en una sociedad. Definirnos o identificarnos con el ego, eso es lo que nos causa dolor, porque a la final es como si le estuviéramos sufriendo a la máscara, pero no al dueño de la máscara. Y le estuviéramos castigando al dueño, al que se pone la máscara, por lo que le está sucediendo a esa máscara. Entonces, ¿qué es este solvente? Básicamente el permitirnos decir, ok, este dolor cuando sale, me permito limpiarme, como si fuera un maquillaje, como si fuera una máscara, como si fuera la pintura del maquillaje que algunos hemos usado de fin de año para salir de viudas. Asimismo, como el quitarnos ese disfraz para luego estar entre amigos, para el día siguiente hacer un 1 de enero, para otro momento reconocernos, ese es el dolor. Ahora, desde ese lugar ya el dolor tiene un sentido. Entonces, ¿qué involucra el que tengamos un solvente? Es que tenemos una señal, tenemos una alarma. Y esa alarma lo que nos está diciendo es, mira, aquí hay una oportunidad para volverte a ver. Aquí hay un lugar en donde te has olvidado de prestar atención. Entonces, ese prestar atención nos representa el tengo que quitarme esto y observarme. ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Me está doliendo eso que realmente lo siento como mío? ¿O me está doliendo eso para darme cuenta de lo que no he reconocido de mí? Y ahí viene una parte que va ligada a lo que les mencionaba en un inicio, del poder gozarnos el dolor. Porque a veces le ganamos un gusto inconsciente por el drama. Porque nos dan, la entrada del drama nos puede anclar a un padecimiento. Y bueno, aquí sí, ¿quién podrá decirme de que no disfruta de una buena novela? ¿Quién no me va a decir que no disfruta de un buen drama, de un buen chisme? Definitivamente, hay un gusto culposo en eso. Y hay un gusto porque de alguna manera nos encanta también tener esa sazón en nuestra vida. Ahora, que le agarremos gusto, incluso lo vivamos, incluso lo padezcamos, esa ya viene a ser esta es la faceta que realmente quiero abrazar de mí. Pero si no nos hacemos la pregunta, nos volvemos parte de un capítulo más de La Rosa de Guadalupe y no sabemos cómo cerrar, cómo salir de ahí. Y hay una historia, bueno, en algún momento cuando estaba estudiando me metí algún momento a estudiar para hacer postproducción, que me acuerdo que me decían, es normal cuando vamos a ver una película y tenemos este lugar cuando nos sentamos y somos el que va a ver la película. Y eventualmente cuando el personaje con el que nos identificamos está corriendo, uno está así, pero con el corazón que le late, igual que el protagonista. Si es que estoy en Matrix y soy niño, posiblemente yo mismo esté esquivando las balas, pero eso no me hace estar en la película. Pero a veces me identifico con el personaje. Ese identificarme con el personaje a veces hace de que yo jure, yo piense de que estoy en la película y a veces me olvide de que soy yo el espectador y olvidarme de que yo soy el espectador, de que yo soy el que está sentado viendo la película. Cuando me olvido de eso, entonces sufro lo que el personaje vive. Y ese personaje muchas veces termina siendo ese ego. Y a veces la película está muy buena, a veces la novela está muy buena como para poder soltarlo. Y ahí viene la parte más fuerte dentro de todo este proceso del duelo, y es que el dolor es necesario, pero el dolor que aceptemos conscientemente vivir, tendrá que marcarnos o la forma en la que lo queremos atravesar. Con esto hay 3 puntos, hay 3 fases que vamos a observar el día de hoy.
Y estas tres fases las he mezclado un poco con la tradición tibetana, como para que incluso si es que tienen más ganas de ir profundizando y ver más filosofía y irse más hacia el fondo, también tengan de dónde. Yo les voy a dar aquí casi que ciertos puntos clave dentro de la tradición tibetana, algunas herramientas, algunas cosas que pueden ser útiles en cada etapa, pero de alguna manera les estoy reescribiendo el proceso conocido del duelo que involucra desde el dolor, desde la negación, desde la negociación, el aceptar, el aprender, el agradecer. Pero para no repetirles el mismo cuento que lo van a buscar en Google y que lo van a encontrar y que lo van a leer metódicamente, que van a decir, ok, paso número uno, paso número dos, y vivirlo tan fríamente que podríamos, y que lleguemos tarde o temprano a uno o a otro y darnos cuenta de que volvemos y volvemos y le damos vueltas y no soltamos. Más bien la idea de esto es poderlo vivir desde esa misma novela que a veces nos contamos. Porque realmente el hecho de que si queremos vivir una novela es porque la queremos, porque la disfrutamos. Y si es que no sabemos cómo cerrar el capítulo, si no sabemos cómo acabar bien nuestra novela, nos vamos a sentir insatisfechos y vamos a querer crear secuelas. Y esto tal cual pasa en el cine. Y eso tal cual, creo que una de las referencias que quizá ya se volvió chiste es toda la saga de Rápidos y Furiosos. Y en un punto uno se pregunta, ¿es que no saben cómo acabar la saga? Porque la siguen dando y le siguen dando y le siguen dando. No digo que sean malas, pero le siguen dando. Y es ¿qué tan largo le quieren hacer al drama? Ok, en el cine funciona porque, ok, ganamos, tenemos algo más. Pero en la vida, ¿qué tan largo le queremos hacer a nuestro drama? Ponerle punto final y estar felices con ese punto final es porque nos supimos vivir, nos supimos agradecer, nos supimos atravesar cada parte de esta película, de este drama, de esta situación, con lo que amerita, con cada uno de estos pasos y lo que necesita darnos, lo que necesita entregarnos de cada uno de los lugares que vamos a ir viendo. Entonces, por eso nos vamos a salir de lo tradicional y nos vamos a profundizar justo desde lo que nos deje aprender. Creo que algo importante y definitivamente va a ser bueno el que lo podamos ir viendo es que si alguien va sintiendo algo que le llama o que le mueve a querer mencionar o compartir, pues me hacen saber, porque también puede ser importante el que vayamos igual retroalimentando. La primera parte, el laboratorio del químico, básicamente empieza con ese alcance psicológico somático. En pocas, saber sentir el dolor. Lo primero que les acabo de mencionar es que realmente el dolor es lo que nos prende, es esa alarma. Y es lo que nos hace saber que es el momento de empezar a actuar. Y ahí la primera parte que nos coloca el drama es incluso hablar del triángulo de Karman, es incluso hablar de cuáles son estos roles que podemos sentarnos dentro del dolor, dentro de este drama, dentro de este padecimiento que lo podemos tomar. Y es como que es normal que veamos en nuestras relaciones, en nuestros dolores, en nuestros procesos, que vamos a ver que alguien toma un rol como una víctima. De esto me pasó a mí. Me hicieron. La palabra me es como si la estuviera graficando ¿qué rol estoy tomando? Me pasó, me hicieron, me y más me. Totalmente, estoy parqueándome desde el lugar donde a mí me llegan las heridas. ¿Ok? Tengo el rol de víctima. Tengo el rol del perseguidor. Claro, porque normalmente una víctima necesita esa contraparte, necesita esa persona que ataca, que ofende, que de alguna forma transgrede. Son necesidades. No existe el uno sin el otro. Entonces, perfecto, necesitamos también la culpa hacia uno mismo o el mismo destino. El hecho de decir, sí, yo soy terrible. Yo soy el que hace estas cosas. Yo soy el malo. Pero nuevamente, desde ese lugar, solo me duele, no estoy moviéndome. El Salvador tiene una misma connotación, porque igual, si tengo víctimas, si tengo verdugos,
pues aquí me falta un superhéroe. Y este superhéroe me está diciendo, ok, vamos a comenzar a evadir lo mío, a sacrificarme a mí, básicamente porque hay que hacer algo contra el villano, hay que Casos, hacer algo como decía la contra esta película, adicción. como la saga de eh, fuertes. ¿Vale? Perdón. Ah, Perdón, señor, tenías una yo soy el que pregunta. está mal conectado ahí, me parece. Perdón, pensé que tenían una pregunta. Pero bueno, No, dentro de estábamos esto hablando de lo bien que lo estás haciendo, que nos encanta lo que estás haciendo. Excelente. Entonces, bueno, un poco volviendo al tema que les mencionaba, es que ya desde este lugar ya estamos graficando a este dolor. Claro, porque si yo me tengo que sacrificar para salvar a esta pobre víctima o me tengo que sacrificar para irme en contra del verdugo, pues también me está doliendo. Porque si es que yo me estoy echando el látigo a la espalda por lo terrible que soy, pues también me está doliendo. Y si es que yo estoy diciendo todo cómo me llegan todas las flechas, también me está doliendo. Ahora, y esta es la parte más maravillosa y esta es la parte más linda e importante de reconocer, y es que no hay tiempo para esto. Y a veces el dolor tiene que llegar y a veces el dolor se tiene que aceptar, pero el tiempo que lo necesitemos a veces le corresponde a cada uno. No a veces, le corresponde a cada uno. Porque a veces yo puedo estar acostumbrado a meter la mano al fuego y meter la mano al fuego durante media hora, hacer que ya no me moleste el dolor, el ardor en la mano por media hora, pues puede ser para unos suficiente. Para otros puede ser 5 minutos. Para otros puede ser una hora. Pero tarde o temprano todos van a necesitar mover la mano. El momento lo único que define es qué tanto me estoy sometiendo a este dolor para que me muestre cómo empoderarme, cómo tomar ese control, más que control, cómo tomar la rienda de mi vida y saber a dónde dirigirme. Porque a veces control suena a me agarro del cuello y te pones a hacer, pero a veces cuando me dirijo ya soy amoroso. Cuando me dirijo empiezo a decir, ya lo viviste suficiente, es momento de amarte. Y ya puedo comenzar a hacer ese guía interno, ya puedo comenzar a canalizar la manera de limpiarme, de darme amor, de someterme a un proceso que me entregue esto que sí quiero. De esta forma que sí quiero aprender, que sí quiero tratarme, que me permita comenzar a crear esto que antes me lo negaba, que antes me lo quitaba. Esto de crear y darme cuenta de que para crear no necesito destruirlo todo, para crear no necesito que el otro haga, para crear no necesito depender de lo que diga, quiera, haga, actúe, desee el otro, sino que lo puedo hacer desde aceptar lo que es y desde ahí crearme, me. Y sobre todo tener esa empoderación para poder retarme, porque tomar y atravesar el dolor no es cualquier cosa. Y darme cuenta de que no es cualquier cosa como la opinión de alguien más, como la opinión de alguien que pueda decirme, ah, pero a mí me pasó lo mismo y no importa. O alguien más que diga, estás sufriendo por tonteras. Retador es darme cuenta que es mi dolor y vale la pena y es valioso tal cual y que me va a llevar en el momento, en el tiempo, desde ese aceptarme, desde ese guiarme a poder atravesarlo y darme desde ese reto la valentía y el valor para reconocerme como alguien valioso. No porque alguien más me lo diga, sino porque me permito atravesar mi dolor. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta de que ha sido necesario el dolor, porque nos regala la oportunidad de guiar, crear y retar. Nos. Ahora, definitivamente el dolor no viene solamente del aire, ¿no? El dolor no viene sobre una idea. El dolor no viene solamente de qué es lo que puede estar sucediendo en algún lugar, sino de reconocernos.
Y ahí, esta es la parte que es un jalón de orejas en general para todos. Porque resulta ser que la desconexión que tenemos con el cuerpo a veces puede ser tan grande que me puede estar doliendo el estómago durante años, pero ya es normal. Pero es que tengo migrañas durante tanto tiempo, pero con una pastilla me pasa. Pero resulta ser que la rodilla no me deja caminar desde niño, pero ya nada, ya me acostumbré. Ahora, ¿cuándo estamos en el momento para reconciliarnos con nosotros? Para dejar de negarnos. Porque acabamos de reconocer que el dolor ha sido bueno, pero ¿estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Estamos dispuestos para realmente decir, esto me duele? ¿O estamos haciendo callo voluntariamente? ¿O nos estamos permitiendo mirar a otro lado cuando algo realmente me duele? Entonces, obviamente, si tengo una pequeña fogatita en la casa, un pequeño incendio en la casa y decido ver para otro lado, pues no debería sorprenderme cuando la casa entera esté incendiada y yo esté adentro. Pero nos sorprende. ¿Qué es lo que hace que nos sorprenda? El que estamos viendo para otro lado. El que nos hemos acostumbrado a hacernos a nosotros mismos a un lado. El hecho de que nosotros nos justifiquemos y le justifiquemos a, Me duele la cabeza durante toda mi vida, pero lo más probable es que sea porque nunca duermo. Y es como que me estás dando dos problemas y me dices que el uno justifica al otro. ¿En qué bucles estamos queriéndonos meter? Justificando que tengo un problema, pero es menos problemático porque tengo un problema más grande y no me hago cargo ni del uno ni del otro. Entonces, ¿para qué nos sirve el reconectarnos de forma somática? Es para que desde algo que nosotros lo tenemos tan, tan innato y a la final tan desconectado como la respiración, darnos cuenta de que los pulmones y lo que respiramos es una de las funciones internas, es de las pocas, de hecho, es la función interna que nosotros podemos manejar, que de alguna forma le podemos decir al cuerpo, te vas a relajar a través de llevarle una respiración hacia la actividad respiratoria donde te relajas, donde duermes, donde sientes, donde conectas. Porque al corazón no le puedo decir, a ver, vas a latir diferente. A nuestro estómago no le puedo decir, a verás, en este momento vas a procesar en otro ritmo. No le podemos decir a otro hora, no le podemos decir a los riñones, ¿sabes qué? En este momento vas a hacer una pausa por media hora. Al hígado no le podemos mandar de vacaciones por unos días, pero a la respiración sí le podemos decir, vas a empezar a ayudarme a regular y a conectarme con el cuerpo. A la respiración sí le puedo decir, inhala y también exhala. A la respiración sí le puedo decir, conecta con el cuerpo, siente. Observa todo esto que está mencionando, la cabeza que te está abrumando, que los pensamientos, que el cuerpo, siente qué es lo que el cuerpo está movilizando y que nos estamos olvidando. Entonces, reconectar con nuestro cuerpo es definitivamente el inhalar lo que nos da inicio a conectarnos con nuestros duelos. Esta frase es épica. Definitivamente, el dolor es inevitable. El papel de víctima es una elección estética del ego. Básicamente, las galas, las pintas, los lujos con los que se viste nuestro ego, al momento en el que quiera despedirse, es toda una princesa, es todo, es todo una drag queen, es todo un show, porque no quiere salir bonito, quiere salir haciéndose notar. Entonces, sí, el dolor es inevitable, pero cuánto drama y cuánta candela le querramos meter, ya es parte de nuestra elección, parte de ese drama que queremos y podemos, más que querer, es el podemos alimentar. Cuando nos damos cuenta de que ya no es que soy así,
es que así ya fui y así estoy de cajón y así toca ser. Cuando nos salimos de el soy irremediablemente así y nos damos cuenta que tenemos la capacidad de poder ser, tenemos la elección de poder tener opciones, en ese punto ya comenzamos a darnos cuenta, ¿qué quiero y qué quiero diferente? Ay, es que resulta que cada vez que me enojo siempre soy así. Ok, pero yo que sepa, puedes querer cosas distintas. ¿Cómo quieres ahora ser? ¿Cómo quieres vivir esa otra forma? Y con eso le comenzamos a contar a Leo que perfecto, ya es momento de que le bajemos a la novela. Le podemos contar de que no es necesario de que tenga que vestirse o que salir con fuegos de artificiales, porque lo vamos a ver, lo vamos a notar, porque lo vamos a observar. Y así como cuando un niño quiere hacer un berrinche, es como que si ese niño se permite solamente saber que es atendido, pues no tendrá que mover cielo, mar y tierra, lanzar pirotécnicos, hacer botar todo el edificio para ser observado. Asimismo, nuestro ego. Y ahí llegamos a la segunda fase. Y esta segunda fase ya pasa a este nivel de acción. Ya pasa a esta parte ya no solo de sentirnos, sino de cómo puedo comenzar a hacer algo al respecto. Comenzar a hacer algo al respecto. Y con esto les llamo a esta referencia tibetana del bardo todo sobre todo, que nos habla de este vivir la muerte, que en la tradición tibetana básicamente es este acompañamiento a la muerte para sostener cómo, cómo las personas transitan a este espacio de conciencia, a este espacio por fuera de todo este ego que podemos cargar en vida. Básicamente, soltar las sustancias externas. Ya el primer paso, ¿cuál fue? Saber que hay sustancia externa. Darnos cuenta de que el dolor, darnos cuenta de nuestro ego, darnos cuenta de que ha habido algo. Observarlo, darnos el gusto de observarlo. No de creernos superior por verlo, no de botarnos flores porque nos dimos cuenta, solo de, con la misma calma y amor que nos tenemos, sentarnos a observarnos. Y con esa misma compasión, después de eso, permitir tener este acompañamiento para poder vivir. ¿Qué pasa cuando existe esta muerte de este ego? Y esta segunda parte ya nos habla justo de eso, del duelo y la esencia, de qué es, cómo podemos empezar a transitar la muerte hacia un renacimiento. Y ahí va, podemos empezar ya incluso a tocar qué puede verse como el caso más extremo, como la muerte de alguien, como el fallecimiento de una persona y que involucra entrar ya en estos otros espacios donde nos comenzamos a negociar qué es lo que pasa con esta persona, qué es lo que pasa cuando esta persona no se encuentra viva, no se encuentra presente y me duele que no esté. Me duele no poder verla, no poder tocarla, no poder conversar. Y claro, dentro de la primera parte que veíamos, el solamente sensibilizarnos de que esta parte es la que me duele. El que yo no me pueda dar su permanencia, su comentario, su opción, no me pueda dar el otro. No me pueda tomar como mío la existencia del otro. Y con esta segunda parte justamente ya nos confronta con cómo puedo comenzar a ver el renacimiento de lo que estoy soltando, ver el renacimiento de lo que estoy cerrando si es una relación, de lo que estoy dejando atrás si es que es parte de un dogma, de un pensamiento, de una creencia. ¿Qué es lo que estoy dejando nacer? Y como en una negociación, básicamente es qué cosas estoy rompiendo de mí, qué partes estoy dejando que se caigan y estén tomando una nueva forma. ¿Qué parte estoy de alguna manera liberándome una armadura que puede haberse construido con una verdad, con un tener la razón, con un sentirme cómodo,
con una persona que representaba, hacía, sostenía. ¿Cómo estoy dejando que esa armadura se permita fundirse en este calor, en estas llamas de ese dolor y exponga algo nuevo? Y esta parte de esta negociación, de este proceso que sí o sí nos llama a un set y un setting interno para crear un espacio de forja, de este silencio radical y honestidad absoluta, definitivamente, porque nos está diciendo, me tengo que ver cómo me llevo a un renacimiento. Porque no importa cuántas personas me digan qué hacer, no importa cuántos párrocos, cuántos curas, cuántos todos me digan lo correcto, si es que yo, con mi diálogo interno, con esta conciencia, con esto, no me doy el permiso para forjar este renacimiento de lo que quiero guardar en mí, si no me permito ser lo suficiente y crudamente honesto de lo que sí quiero forjar nuevo, este es el punto en donde vuelvo al dolor, en donde vuelvo a a la negación, en donde vuelvo a ese drama, porque a veces no nos permitimos llegar a hacernos, a sostener lo que sí queremos, a sostener lo que sí queremos dar vida, y preferimos volver a la novela. Y esta es la parte como si entráramos a discutir cuál sería el mejor final para esta historia. ¿Cuál sería la discusión para ver qué es esta transformación, qué es esta forja de esta armadura que va a ser algo nuevo? Recalco, esto no es tan sencillo como me siento y voy a negociar conmigo y voy a intercambiar esta presencia por la presencia de alguien más. Porque estoy cambiando de droga, estoy cambiando la sustancia de afuera por otra sustancia de afuera. ¿Cómo me permito hacer que ese cambio sea significativo para mí? ¿Cómo me permito que la respuesta no esté en la distracción de afuera, sino en mí? ¿Cómo me permito tener ese silencio radical y esta honestidad absoluta que me pueda convencer a mí por sobre todo lo demás, por sobre otros, por sobre otras verdades, de cuál es la forma en la que me quiero permitir vivir ese duelo, que me quiero permitir crear algo con ese duelo? Con esto hay dos frases, bueno, hay dos posturas desde igual la cultura tibetana que nos habla desde el vacío, desde esta alquimia que nos puede transformar y dar algo, pero a través del desapego. Entonces, en este punto ya comenzamos a darnos cuenta que navegar por por este reconocimiento de una ausencia, por el reconocimiento de que algo ya no me llena, de que alguien no está, de que alguien ya no me elige o alguien ya no quiere estar conmigo, desde reconocer ese vacío, desde sentir que desde ese vacío no es que soy menos, sino que me puedo constituir como un potencial. Aquí hay una frase desde el budismo que habla de la vacuidad, que es ese lugar que nos permitimos estar vacíos para poder tener la catarsis de ese momento, para podernos llenar, para identificar y llenarnos de nosotros. Pero es que no hay cómo llenar algo si ya está lleno. A una olla, a un recipiente, a un jarro, cuando ya está lleno, ya no hay cómo meterle algo más. Y abrazar el vacío como este potencial de algo que puede llegar, de algo que puede darse, de algo que puede crearse, ese abrazar desde ese lugar nos dice es momento de hacer alquimia. Es momento de soltar a través del desapego, de reconocer que ese sufrimiento podemos permitirnos soltar hacia algo nuevo, que nos podemos quitar esa armadura y reconocer que hay potencial en lo que podemos crear. Esa es la alquimia. Dejar lo viejo,
dejar lo antiguo, dejar lo que ya no está, para convertir en algo que sí me haya convencido a mí, me haya permitido ser honesto de que es mío, de que lo quiero para mí. Y ahora, acá les voy a llevar a un ejemplo muy sencillo. Y es que cuando nosotros empezamos a movernos como niños, como bebés, uno dice, ah, qué lindo, el bebé ya sabe gatear. Pero vamos tres gateados atrás. Ese niño, antes de poner las manos, puso la cara. Ese niño, antes de decir, voy a poner las manos porque no tengo ninguna razón más, solamente quiero ponerlas, primero tuvo que poner la cara. Primero tuvo que atravesar esos 15 centímetros de dolor hacia el suelo para decir, ok, algo de aquí no sé. Necesito transformar esto que no sé qué hacer para que no me duela mi cachete. Necesito transformarlo en algo nuevo, como poner las manos, para que pueda en esta transformación proteger mi cara, protegerme, cuidarme, que a la próxima vez que me tropiece ya no sean 15 centímetros, sino que sea metro y medio o 2 metros, dependiendo de la talla de cada uno, hacia el suelo. Y ese camino lo tuvimos que hacer desapegándonos con el me duele, desapegándonos y creo que a muchos nos ha pasado de que vamos caminando y nos pone, y justamente se nos cruza, porque definitivamente la mesa tenía una conciencia para ubicarse en ese lugar, se nos cruza y nos golpeamos el dedo chiquito del pie. Y le comenzamos a insultar a la mesa, le comenzamos a decir de qué se va a morir la mesa, le comenzamos a golpear a la mesa, y es como que la mesa existe. No es que alguien más diferente, incluso a nosotros, la puso ahí. Y la mesa no es que nos va a responder y nos va a decir, lo siento, pero ¿qué tanto tiempo nos vamos a quedar ahí dándonos botes con la mesa? Hasta cuando simplemente digamos, ah, cierto, creo que está de apuntar mejor el pie, o quizá está de mover la mesa, y nos permitamos hacer esta alquimia hacia lo que queremos. Ese paso será atravesando y soltando algo. Entonces, les he puesto dos ejemplos que creo que no parecen tan graves, pero creo que todos los hemos vivido en alguna ocasión. ¿Sí o qué? Y esta es igual una frasezota que nos llama desde este lugar y que nos puede confrontar muchísimo. Y es que a veces sí sentimos que el duelo es por lo que perdemos. Y nos confronta a veces darnos cuenta que la oportunidad de un vacío nos permite llenarnos de una manera distinta. No porque estorbe, no porque sea malo, no porque porque lo tengamos que rechazar, no porque lo estemos despreciando, sino porque nos permitimos darle vida de una manera distinta. Por eso es que no es que estemos perdiendo algo, sino que estamos recuperando el espacio que se ocupaba en nuestra mente. Y a veces vamos a decir, pero ¿cómo es que quiero recuperar el espacio que ocupaba en mi mente, no sé, por el fallecimiento de alguien, por una pareja a la que amaba? Y es que sí, ese espacio de dolor que el día que en ese momento causa, ese espacio de dolor con el que no queremos recordar a mamá, con el que no queremos recordar a ese familiar que ha fallecido, ese espacio de dolor que realmente no nos está dando esto que sí queremos guardar, ese es el lugar que nos permitimos hacer, limpiar, para decir, perfecto, aquí prefiero llenarte a ti, mamá, a ti, papá, a ti, a ese amor, a esa pérdida, a ese pasado, a ese antiguo yo que me doy permiso de amar, para que a esa versión antigua no la rechace, sino que le dé un lugar de amor y me permita no quedarme con ese dolor, no quedarme con esto que me puede estar lastimando incisivamente por mucho tiempo. Y peor aún, que llegue la parte ya somática y que pueda agravarse.
Entonces, este viene a ser el camino justamente a eso, a cómo me permito transformar esto que duele en algo que realmente me deje llenarme de amor. Y nuevamente, no es que sea fácil y no tiene que serlo, tiene que ser significativo. Y significativo no significa imposible, significativo no significa doloroso, significativo no es una tortura, significativo es el valor que le damos. Significativo es cuán importante creemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que creamos, qué es esto que le dejamos vivir en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque mientras no sea significativo, nuevamente, de aquí nos regresamos. De aquí nos regresamos al drama, de aquí nos regresamos al dolor, de aquí nos regresamos a cada paso anterior. Porque si no es significativo, entonces, ¿de qué vale? ¿Por qué es importante dejar este espacio vacío? ¿Para qué sirve si es que no lo hago significativo? En esta fase 3 ya vamos viendo un poco más de materia ya respecto a lo que viene a ser esta transformación. Y, y desde este lugar va a ser el decir, ok, si es que, si es que voy a tomar un dolor, si me voy a permitir vaciarme, quitarme esta armadura, si me voy a permitir darle un propósito y meterla a una forja, desapegándome de lo que era tener esta armadura en mi cuerpo y meterla y sentirme expuesto, sentir estas emociones que me cruzan, que se sienten con la carne viva, mientras veo cómo en esta forja, esta armadura se transforma en algo distinto, mientras me permito tener la idea de lo que quiero, de eso que realmente quiero que se transforme y quiero que vuelva a mí en algo que deseo y de la forma en la que la quiero construir conmigo, en este punto ya nos llega a la siguiente parte, que es cómo hacemos que esto sea responsable, cómo hacemos que esto se integre en nosotros. Y es, y son dos palabras clave, integración y gracia. Y la gracia, no la gracia de verte bonito, no la gracia de qué bien arreglado que está, la gracia de permitirnos saber que es rico sentirla en nosotros, de que nos permitimos agradecerlo tener en nosotros. La parte en la que realmente nos permitimos darnos cuenta de que esto abrazamos como propio. Porque esto también implica, ya metí a la forja y salió algo. Y lo puedo comenzar a rechazar, lo puedo comenzar a negar, lo puedo comenzar a hacer de menos. Me puedo empezar a tratar no con amor. Y claro, otra vez desde ese lugar para atrás, para cada uno de estos pasos, porque recuerden que podemos repetir cada una de estas fases las que necesitemos. Y ese sí va a ser el gusto de cada uno. El gozo de permitirnos dar los pasos hacia el momento en donde realmente podamos decir, es mío. Ahora sí lo quiero. Ahora sí agradezco lo que estoy viviendo. Ahora sí me doy el gusto de tomar esto que llega con responsabilidad. Y acá, bueno, haciendo aquí básicamente hay una metodología que me encanta y que funciona bastante bien en este lugar, en este punto. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, creo que a todos eventualmente nos ha pasado. Y más, y creo que la situación más relevante quizá o que pase la mayor cantidad de veces es cuando estamos en un velorio y alguien nos coloca una postura tan amorosa, podríamos decirlo, o tan, mm,
no me gusta decir condescendiente, pero paradójicamente en ese lugar puede sentirse. Y es claro, si yo llego en un momento triste a decirle a la persona que está sufriendo, a la que le está doliendo en ese momento esta situación, y le digo, no te preocupes, todo pasa por algo. Uy, a veces a algunos, si no es a muchos, se nos revuelve el estómago, porque en el momento del dolor no estamos para aceptarlo, no estamos para decir, ok, ya, no estamos para trascender el dolor en ese momento, porque como bien les he contado, hay que vivirlas cada fase. No me puedo saltar de una a la otra. Y el hecho de vivir cada una de estas fases hace que es normal que si es que estamos atravesando un duelo y venga alguien a decir, es momento de perdonar o es momento de agradecer, es normal que alguien que esté con ese dolor nos vire la cara, hasta nos lance un golpe, porque justamente no es el momento, porque no todos estamos en la misma fase y el respeto nace justamente de ahí, del aceptar que cada uno tiene su camino, tiene su tiempo y que aunque eventualmente todos podamos llegar a este lugar, no es necesario apresurarlo y no es obligación apresurarlo. Podemos acompañar, podemos estar presentes, podemos abrazar el camino que el otro está dando, desde esa compasión que no significa verle al otro por debajo o pobrecito, sino de esa compasión que me doy al otro cuando me veo a mí mismo ahí. Cuando a mí mismo ya no me veo como el pobrecito que le está doliendo, sino como esa persona que se permitió vivir un dolor. Y me amo porque me permití vivir ese dolor. Y a esa persona que se permitió sentirse vacío. Y me amo porque me aprendí a sentir ese vacío para aprender a llenarme. Y le veo al otro que está aprendiendo a sentirse vulnerable, que está aprendiendo a ver qué quiere hacer. Y me amo a mí porque cuando estuve en ese lugar también me costó y también fue enriquecedor vivir ese proceso. Y cuando así me veo a mí y me amo a mí, ahí soy, ahí me permito tener la compasión. La compasión de darle el tiempo, darle el espacio al otro para que dé sus pasos, para respetar su camino, para respetar lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está amándose. Porque, ¿qué pasa si yo le voy a decir, oye, ya, es momento de que te ames rápido? Claro, esto es como cuando alguien, y creo que este ya es chiste común, cuando alguien nos ve a nosotros tristes y viene alguien con la genial idea de decirnos, ya, ponte feliz. Ajá. O en este momento me prendo el chip de feliz. No pasa así. Entonces, el darnos la oportunidad de sentir a nuestro tiempo, de vivir a nuestro espacio, de vivir nuestro proceso en cada pasito, aunque para unos sea rápido y para otros sea lento, aunque alguien nos vea diferente a otro, nadie tiene derecho a compararnos ni a hacer de menos nuestro camino. Lo que sí podemos es acompañarnos, porque eso nos hace sentir amados. Entonces, desde ese lugar, invitarles, porque antes de topar, digamos que más información aquí, es justamente el reconocer que a veces cuando llegamos al ahora estoy aceptando todo lo que sucede, nos podemos querer sentir que ya hemos llegado al trono, hemos llegado a este lugar, hemos alcanzado esto. Y a veces es normal que podamos o nos pensemos sentir que estamos en un lugar más arriba que otro. Pero hay que recordar que no hay más arriba. No hay un estoy superior a, hay un estoy aprendiendo. Y todos vinimos a aprender. Todos vinimos a experimentar esta vida. Y desde esa experimentación, cada uno está haciendo alquimia con lo que tiene.
y cada uno tiene ingredientes distintos. El respeto nos damos cuando nos reconocemos en el mismo camino, aprendiéndonos a sostener. Antes de entrar en materia de esta última etapa, ¿alguien tiene inquietudes, dudas? Quiero hacer un pequeño paréntesis de aquí en esta parte porque creo que la parte más dura, entre comillas, suele sentirse hasta aquí. Y después, claro, estamos casi que en la ilusión de lo que hago. Y claro, ok, nos podemos dar el tiempo para reventar esa burbuja y agradecer, o nos podemos quedar nuevamente en el bucle. Entonces, de aquí para atrás creo que tenemos unos muy buenos pasos. La gran mayoría creo que la podemos reconocer porque nos hemos dado duro a veces ahí. Y a veces llegar a la aceptación antes de dar gracias puede sentirse como una zona cómoda. Entonces, antes de entrar en esta última fase, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría aportar? En el chat hay un mensaje. A ver. Yo aquí peleando con los mensajes. Puedo leerlo si necesitas, Ah, puedes sí, pedir ayuda. ayuda. Listo. Dale, En el Melanie. chat tenemos a Elga Guijón, que lamentablemente tuvo que salir del chat. Nos comenta que me tengo que ir y quisiera aportar lo siguiente desde mi conocimiento y experiencia de estudio de Carl Gustav Jung, quien fue uno de los primeros en relacionar los procesos psíquicos con la alquimia. Él observó que muchos símbolos alquímicos no describían transformaciones químicas, sino transformaciones del alma. Desde esta perspectiva, el duelo puede entenderse como un proceso similar a lo que los alquimistas llamaban nigredo. Esta etapa de oscuridad, desorientación y disolución de las estructuras previas, que, aunque dolorosas, fueron parte de una transformación interna. En este contexto, los rituales pueden tener un valor psicológico importante, no tanto por su forma externa, sino por su significado para quien lo realiza. Un gesto simbólico de despedida o cierre puede ayudar a la psique a organizar la experiencia de la pérdida e integrarla dentro de la propia historia. Gracias por todo. Qué lindo. No, y de hecho, Jung es lo considero bueno, no lo considero, realmente es el que topó la materia de lo místico, la materia de la transformación alquímica, la materia de la mente como algo más que una receta. Qué lindo, qué linda transformación y definitivamente en los procesos que podemos llevar dentro del duelo, como vimos, hay actitudes personales, cómo podemos transformar o cómo podemos empezar a empoderarnos hacia el qué herramienta me permito dar. Definitivamente hacer journaling, definitivamente hacer una carta, definitivamente el quemarlo, el hacer nuestros rituales. Tenemos que aprender, o podemos más bien, nada más que podemos aprender que los rituales no son intrínsecos, son parte de nosotros. Somos una, somos una raza de animales que viven en rituales. Y el hecho de que nosotros nos estemos creyendo en este punto un animal distinto o que ya no somos animales, somos rituales que se juntan en redes sociales. Somos animales que viven a través de, a través del internet, que viven a través de apps de citas, que viven a través de congregarnos, que viven a través de una farra, que viven a través de una integración en un encebollado. Pero resulta ser que le hemos perdido el significado, el trasfondo, la base de estos rituales. Y a veces cuando nos dicen rituales,
nos viene a la mente así el momento fantabuloso, el fuego y cómo dejamos que destelle. Y tiene que haber de ley un chamán, y tiene que haber una mama, un taita, que tiene que haber un alguien que realmente haga significativo mi ritual. Pero hagamos pausa ahí. Ese ritual lo hacemos nosotros. Ese ritual lo volvemos significativo nosotros. El hacer un journaling enfocado a que podamos construir el darnos cuenta a través de un camino es tomar una frase como ¿qué lugar estoy tomando en este proceso de dolor? Y describirme, contarme, sacar esa información que la tengo atorada, que puedo decir, es que yo ya sé que soy, yo ya sé, no importa, no vale nada más, yo ya sé que soy. Y es como que, ok, si ya lo sabes, sácalo, exteriorízalo. Porque si yo tengo una bomba y esa bomba me la como, me explota a mí. Yo mismo me hago daño. Pero si esa bomba, en cambio, la saco, la lanzo, no me va a golpear, no me va a destruir. Y si hablamos de biodescodificación, si hablamos de cómo afectan las emociones en el cuerpo, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente todo eso que no exteriorizamos, todo eso que no llevamos al consciente, nos está carcomiendo, nos puede carcomer. Ah, es que yo no sé de dónde viene tanta migraña, claro, y tengo un problema y no lo suelto. Y estoy ahí, dale y dale y dale y dale y tengo que solucionarlo y no lo suelto. Ay, es que resulta ser que tengo malas iras, pero no tengo idea por qué tengo gastritis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El lograr transparentar lo que pasa en mí, contarme mi verdad, sacarla, ya de entrada lo vuelve consciente. ¿Qué es del journaling? Hacer que las cosas sean conscientes. Una vez que podemos ser conscientes, ahora sí tenemos descrito el problema. Así como cuando estábamos en el colegio, y no sé, bueno, en mi caso al menos, yo cuando tenía clases de física o tenía clases de química o tenía alguna clase o de estadística o de matemática o de alguno, me decían, a ver, antes de empezar, antes de resolver este problema, coloquen los datos, coloquen cuáles son los datos que tienen para hacer esto. Y es como que, ok, pero resulta ser que si es que yo no cuento el problema, si no lo traspaso, si no saco los datos, ¿cómo puedo saber qué hacer? Entonces, el primer paso definitivamente es colocar sobre la mesa a ese dolor. Colocar en cuaderno, colocar en lo que pueda exteriorizar, colocarlo frente a mi terapeuta porque lo voy a verbalizar y me va a tocar escucharme. Y las palabras de aquí fueron clave, porque me va a tocar escucharme lo que hice, lo que pensé, y ahora resulta ser que ya tengo la respuesta y ya estoy sentado frente a este man. ¿Para qué habré venido? Ah, ¿para qué vinimos? Para confrontarnos. Confrontarnos con un papel, confrontarnos con un cuaderno, confrontarnos con un terapeuta, confrontarnos con una medicina, confrontarnos con que aquí me veo en mi dolor. ¿Y ahora qué quiero hacer? Entonces, muy bien, si es que desde ese lugar me puedo empezar a amar y puedo tomar los datos de esta primera exploración mía para decir, bueno, esta es la parte que quiero tratar bonito, que quiero empoderar, que quiero amar, que quiero dejar que crea en sí misma, que pueda permitirse tomar retos. Esta es la oportunidad que me estoy dando. Me quiero regalar esa confianza en mí. Cuando ya me comienzo a amar, es como que una vez con los datos me pusiera una manito en la espalda, en el hombro y dijera, tú puedes, confía, tú puedes. Comienzo a creer en mí. El hecho de también exteriorizarlo involucra el permitirme abrazarme, literalmente, tomarme con mis brazos, abrazarme, ponerme en una posición fetal, abrazarme, darme esa tranquilidad. Ahora, estas herramientas somáticas definitivamente nos pueden acompañar. Tenemos en bioenergética hay mucha actividad somática que nos puede acompañar para también decirnos, oigan, oye, ¿estás bien?
Lo puedes hacer. Confía, siente. Ahora, muy bien, hemos pasado a través de esa una herramienta que puede ser el journaling, que nos puede ayudar a vivir o a aprender a vivir ese dolor. Y cuando ya empezamos a crear, comenzamos a confrontar con lo que esperamos, con las expectativas. Y las expectativas a veces, bueno, no a veces, creo que muchas veces nos juegan en contra. Porque mi expectativa de todo lo que voy a hacer en el día es de estas 10.000 cosas. Y a la hora del té hice tres. Y en vez de festejarme porque hice tres, me castigo. Entonces, el hecho de cómo me hablo, de qué es lo que me digo, de cómo me recuerdo a mí tratarme bien, cómo me recuerdo a mí amarme, cómo coloco un vision board de que lo estamos logrando, cómo coloco un collage de fotos que a veces uno dice, ay, esas cosas de niños, pero que sirve para decir, mira, todo esto quieres conseguir y lo estás haciendo, para vernos en eso que estamos avanzando, en ese camino que nos estamos dando. Entonces, tenemos más herramientas terapéuticas que van saliendo, claro, en cada uno de los pasos, porque es como nos vamos abrazando en cada uno de esos lugares. Ah, resulta ser que me voy a poner de fondo de pantalla lo que quiero o a dónde quiero caminar. Ok, resulta ser que me voy a poner una frase que me recuerde amarme en el espejo, para que cada vez que me permita despertarme o verme al espejo, observe de que tengo el gusto de poderme amar. Entonces, dentro de este proceso y, y el sentirnos que definitivamente la respiración es, es una de las... suena extraño que digamos que es una de las técnicas últimamente exploradas y potenciadas cuando hemos respirado toda la vida, pero lo consciente que podemos ser de respirar, solamente si es que nos vamos por técnicas, ok, que la respiración de fuego, que identificar cómo regular la respiración, en cuántos tiempos, de qué manera, y vamos a tener de todos los dolores, colores, sabores, de muchas perspectivas. Y aquí es en algo que también radica el tema de los rituales, porque un ritual de cómo soy consciente de mi respiración también es la meditación. Y la meditación lo que nos lleva es a ser consciente de lo que pasa en mí. Y nos dice, ok, sé consciente observando cómo respiras. Y de alguna manera es un sé consciente de cómo abrazas la vida, cómo tomas la vida, cómo eres el que toma esa dirección de esa vida que estás conectando en ti. Entonces, hay muchas herramientas definitivamente funcionales, definitivamente buenas, pero que también pueden dejar de ser herramientas cuando las volvemos práctica para la foto, como el yoga. El yoga nos lleva a un momento, a muchos momentos de quietud a través de los asanas, en donde básicamente la mente, mientras está gritándonos, oye, muévete, ya no aguantamos, oye, quítate de ahí, el cuerpo no jala más, ¿qué estás pensando? Te vas a caer. El hecho de que uno sea el que comienza a serenar esos pensamientos, el momento en que la conciencia, este ser consciente, empieza a decirle a la cabeza, oye, tranquilo, nosotros estamos observando. Tranquilo, porque todo este cuerpo se está observando. Y hay algo que en algún momento hablaba y que me pareció muy, muy acorde a esto que hemos estado hablando, y es que a veces cada una de estas partes, cada una de estas herramientas que tenemos, como la mente incluso, se acostumbra a tener el lugar de gerente, el lugar de ser el que manda, el que dice qué hacer, el que hace todo. Que cuando viene realmente esa conciencia,
Cuando viene este nosotros a jugar, a entrar a esta empresa, digamos, llamada nuestra existencia, y nos damos cuenta que esa mente ha tomado el control de todo, y nosotros le decimos, oye, ya llegué, voy a tener la dirección de este camino, la mente a veces se vuelve loca. La mente a veces se disparata porque me están quitando el control, me están quitando esto que yo hacía, me están quitando la autonomía. Y claro, lo que está haciendo la conciencia es decirle, mente, te voy a empezar a ocupar en lo mejor que haces. Eres bueno para pensar, entonces dame opciones para escoger, para crear, para decidir, para dirigir, para tomar las riendas de quién soy. Y cuando la mente empieza a tomar ese lugar, descansa. Cuando toma el lugar que le pertenece, cuando comienza a hacer lo que mejor sabe. Y a veces, cuando pasa eso, las personas vuelven a dormir, porque la cabeza ya no es que está a tiempo completo trabajando y a veces ya se permite descansar. Entonces, como vemos, entre todo esto nos hemos paseado hasta en temas adicionales, pero que muchas veces tienen que ver con duelos que vivimos en el día a día. ¿Alguien más preguntas o avanzamos? Creo que hay unas dos preguntas o aportes también en el chat. Nos dice Alexa, ¿cómo se practica el journaling? Yo Vamos a creo. poder Bueno, responder en la conversación. Ah, ya. Perfecto. Sí, los tipos de journaling, sí, tienes toda la razón. Y la respiración como herramienta de meditación anapana también. Sí. ajá. Definitivamente, bueno, un poco algo de eso les estaba comentando hace un momento, pero si es que aportamos un poco más a lo que es el journaling, lo podríamos colocar desde la simpleza de el expresarme. A veces no necesitamos tener un tema, a veces solamente necesitamos expresarnos. Y recordar que de alguna forma eso contrario a la depresión es justamente la expresión. Y el darnos ese permiso para poder expresarnos comienza a desfogar la presión de una emoción contenida. Sí. ¿Hay otra? Ajá. Te la leo. Sí, porfa. O Anabel, si nos ayudas. Se fue. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Ana Paula dice, 8 dice que la mente acepta el bucle de pensamiento porque está encontrando un sentido. Entonces permítele encontrarlo, le da lugar a tener un principio y un fin. En otras palabras, es 8. Eso. Ah, Dejar sí, dejar ocho que la dices. mente ponga un fin, bueno, tener un principio y un fin, una linealidad al pensamiento. Exacto. Y de hecho, justo ese es el fin que ahorita vamos a hablar, que vendría a ser ese gusto que nos podemos dar por cerrar la saga. Entonces, esta saga de películas tiene un fin básicamente llamado ¿cómo me permito agradecer? ¿Cómo me permito aceptar y agradecer? Entonces, les voy a poner la pantalla. Y estamos ahí en la fase 3. Entonces, esta fase 3 de la alquimia, de la responsabilidad, del alcance de la integración y gracia, es básicamente, bueno, es el pasar de ¿por qué me pasó? A ¿para qué? ¿Para qué lo voy a crear? ¿Para qué lo creé? ¿Para qué está sucediendo esto? Y
les llamo justo a esta reflexión de las preguntas que a veces nos hacemos, porque cuando sucede alguna situación, un dolor, un momento o algo nos pasa, lo primero que nos salta es el, ¿pero por qué? ¿Pero por qué hizo? ¿Pero por qué pasó? ¿Pero por qué sucedió? Pero ¿por qué piensas así? ¿Pero por qué? Y muy personalmente, tengo una idea que me convence bastante al respecto y es que si nos ponemos honestos, el por qué, la única buena respuesta, la única respuesta concreta que puede tener un buen por qué es porque pudo, porque ya pasó, porque sucedió, porque radica y vive, porque el por qué vive en el pasado. Y en el pasado solamente es lo que pudo haber pasado. Y todas las explicaciones que le agregan, todas las razones y todos los argumentos, es una fabulosa manera para regresar a nuestro drama, para regresar a nuestra novela. Porque de alguna manera esta pregunta me vuelve a trasladar a este lugar de dolor, que aún quiero más información, que aún necesito algo más que pellizque la herida para que duela. Pero en el momento en el que me permito darme este para qué, en el momento en que traslado no un por qué, sino un para qué, me estoy dando el poder de hacer algo en el único lugar en donde puedo hacer, que es en el presente. Y desde este para qué, me da no solamente conocimiento de la información, de lo que sucedió, me da sentido a esa información. Porque me pueden contar toda la novela, una, otra y de diferentes ángulos, con diferentes perspectivas, con muchos fuegos artificiales, con mucho de todo. Pero si es que no voy a hacer absolutamente nada al respecto, entonces no tengo una razón para estar ahí más que apegarme a lo que duele, más que revivir lo que duele. En cambio, el para qué, de alguna forma nos obliga a decir, ok, esto es lo que sucedió, este es el problema, y sirve para, y nos traslada a, y esto va a servir para construir, para hacernos, para rehacer, para pensar, para algo importante que es tomar decisiones. Y la toma de decisiones se hace desde me abrazo, me amo y desde este amor comienzo a decidir, a tomar responsabilidad por lo que quiero. Y perfecto, resulta ser que lo que quiero no salió como quería. Ok, tengo derecho a querer algo más, a querer algo diferente, porque no somos árboles para quedarnos quietos en un solo lugar. Y el permitir decir, hoy quiero algo y mañana puedo querer algo distinto, es la experimentación de la vida. Pero la vivimos día a día, decisión tras decisión, desde eso que responsablemente acepto y doy gracias cada vez que tomo una nueva decisión. Y con eso, ahora sí entramos con lo que es el Ho oponopono. Que aquí básicamente lo que nos está dando, ya no desde una tradición tibetana, si no estoy mal, esta es una tradición hawaiana. Sabránme corregir si es que ya me olvidé de dónde viene. Y que básicamente lo que nos propone es tener estas preguntas que nos dejen amarnos en este proceso de aceptación. Desde el hablarnos a nosotros, desde saber que tenemos la capacidad de sentir y el poder decir, ok, voy a proyectar esto que siento hacia lo que el otro también puede estar viviendo. Entonces, resulta que acepto también lo que el otro hace, acepto lo que el otro siente, acepto su dolor, acepto su conciencia, acepto su inconsciencia, acepto lo que sabe, lo que ha vivido, lo que no ha vivido, acepto. Me permito sentirlo.
¿Por qué? Porque si es que no, lo resiento. Y cuando lo resiento, me duele. Y otra vez vuelvo al mismo bucle, a contarme la misma historia, porque quizá aún le tengo agrado al dolor, a la historia, a lo que quiera contarme. Pero si me permito sentir lo que el otro está pasando y me permito aceptarlo, entonces me permito perdonarme. Y ese perdonarme es el yo me di esta experiencia. Me dolió, lo estoy atravesando, lo estoy sintiendo, ya dejó de gustarme. Ok, me perdono por esto que me lastimé, que me dolió, que me hizo. Me perdono a mí por lo que me hice. Y el hecho de perdonarme es darme ese amor suficiente para poder, desde esa oportunidad, hacer algo nuevo. Y el hacer algo nuevo involucra el dar gracias por lo nuevo, por esta nueva lección, por esta nueva opción, por esta nueva gracia que llega. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso y el que a veces resulta más complejo? Es el poder amar lo que vivimos. Amar esta vida que incluso a través de los dolores nos está creando en tiempo real. Nos está de alguna forma forjando, nos está moldeando a tiempo real. A través de cada una de esas cosas que me permito amar de lo que me está sucediendo. Ahora, llegar a darnos este camino puede resultar forzado, pero resulta ser que tarde o temprano me voy a comenzar a dar conciencia. Ok, resulta ser que estoy con un dolor, me duele la vida, estoy que todo, absolutamente todo me está afectando desde que estoy sintiendo tal depresión, desde que sucedió tal separación, desde que alguien falleció, desde que dejé de hacer, creer, pensar. Ok, qué difícil es amar el dolor cuando aún no permitimos tomar lo que nos da. Qué difícil es dar gracias cuando aún no nos permitimos darle forma a eso que nos está llegando a la vida. Qué difícil es perdonarme cuando estoy resintiendo lo que alguien más hizo. Cuánto nos limitamos a sentirle al otro cuando nos sentimos que tenemos la razón, cuando nos sentimos en ese lugar, en ese trono de yo ya hice mi parte. Dar este camino libera. ¿Qué tan listos podemos estar para liberarnos, para soltar, para amarnos? Aquí básicamente les traigo una pequeña lectura y de este RICPA que eh, básicamente al observar el dolor desde el testigo, este deja de ser traumático para ser meramente informativo. Cortas el karma y la necesidad de repetir el proceso del duelo con otro objeto similar en el futuro. Y es paradójico cuando nosotros observamos a muchos amigos, a muchas parejas, a situaciones que incluso creemos que son insostenibles, injustas, que pueden estar incluso vistas desde los periódicos. Y va a haber, y es claro cómo vamos a pintar a la víctima, al verdugo, y eventualmente va a haber un salvador. El salvador que puede ser el juez, el salvador que puede ser el policía, el salvador que es la amiga, que es el familiar, que es el papá que le rescató. Y la novela contada desde el lado más dramático, excesivo y a veces incluso se puede ver censurable. Sabránme perdonar si es que mis palabras llegan
más allá de lo necesario, pero tomando un ejemplo que nos sensibilice a todos, conociendo algo que sucede en nuestra sociedad, como lo vemos en diarios, como lo vemos en la vida diaria, donde hay maltratos. Y normalmente donde solemos ver maltratos es la pareja, el esposo maltrata a su esposa. Y en puntos excesivos en donde incluso ese esposo llega incluso a matar a su esposa. ¿Cuál es la imagen que vemos detrás de eso? Vamos a ver a una persona que definitivamente la vemos en diarios, la vemos en juicio, la vemos en un entorno donde la podemos pintar como víctima. Y a una persona que definitivamente con todos sus actos la podemos pintar como verdugo. Y dentro de esa dinámica puede haber tranquilamente un juez que valide el hecho de que efectivamente hay una víctima, hay un verdugo y este verdugo tiene que ir a la cárcel. Y esta víctima, pues, tendrá el veredicto de efectivamente fue una víctima. ¿Qué más se la revictimice? ¿Qué más se le amplíe su dolor? Esperemos que el proceso deje de ser tan incisivamente revictimizante, pero en ese lugar seguimos en la primera etapa de este duelo. Si es que esa misma persona, si es que esa misma víctima y ese mismo verdugo no se permiten observarse, no se permiten sentirse y comenzar a abrazar la responsabilidad de su proceso, es normal que luego veamos que ese mismo verdugo puede salir de la cárcel y tener una misma víctima. Y esa misma víctima puede ser que desde la inconsciencia vuelva a buscar un verdugo distinto, con otra imagen. Este sí es diferente, este no hace eso, este se ve distinto, pero paradójicamente la inconsciencia se ve así, se viste de otro traje y nos trae el mismo aprendizaje, básicamente vestido desde otra forma. Con eso les dejo esto que es limpio en mí, lo que ha creado esta pérdida, para que mi siguiente creación nazca desde la libertad, no desde la creencia, de la carencia. Ahora sí, suelten sus preguntas, por favor. Hacen amiguitos. Hay un mensaje en el chat de Ana Paula. Ujú. El por qué mirando hacia arriba, como buscando fuera de sí mismo, la respuesta o sentido. Siento que ese para qué toma la responsabilidad en la experiencia. ¿Para qué buscar el para qué afuera? Si está en la experiencia. Me perdí de contexto. Era cuando estábamos hablando del para qué los, en esta situación. Entonces, ahí Ana Paula dice que el para qué, mirando hacia arriba, como buscando fuera de sí mismo, la respuesta o sentido. Siento que ese para qué toma la responsabilidad en la experiencia. Ah, sí, creo que yo lo pensé como pregunta. Sí, totalmente. Y justamente es eso, ¿no? Ese para qué que solamente trata de tener más información afuera, más herramientas afuera, más cosas de afuera, más no de uno mismo, más no de lo que uno puede hacer o de o lo que uno puede construir. Muy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Era de hacerles preguntas desde un inicio, entonces. Yo tengo una consulta, una duda. Ujú. ¿Has utilizado el Honopono en tu práctica como terapeuta? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
De hecho, justo mi experiencia ha sido confrontativa, porque en mis procesos personales me trataba de forzar a llegar directo al Ho Oponopono. Ok, inicio a través de un dolor directo al Ho Oponopono. Y saltándome mucho el sentir, saltándome mucho el permitirme vivir esta primera fase de este duelo. Y el forzarme a mí creó una idea en mi cabeza de que era necesario, de que era esa herramienta primaria. Hasta que definitivamente cuando uno llega con estas ideas positivistas en cierto punto, porque en nuestro entorno también, también se comenzó a ver el positivismo absurdo en muchos sentidos. Y cuando una persona está viviendo y se permite vivir su dolor, su duelo, su proceso, y uno viene a decirle, oye, pero puedes agradecer lo vivido, oye, pero permítete sentir lo que el otro está pasando, oye, pero permítete perdonarte, suena, suena muy confrontativo para quien se está permitiendo sentir, para quien se está permitiendo reconocer que hay una emoción que le está apenas dando nombre. Entonces, en mi experiencia, fue darme cuenta de que necesita ubicarse el momento del Ho Oponopono cuando la persona está lista para llegar ahí. Cuando cada uno, de hecho, porque la persona me estoy sacando yo solito cuando el aprendizaje también me llevó a sensibilizar de las emociones que yo me estaba cohibiendo de vivir a través de tratar de ir directo al último lugar, directo al último paso. Cuando la sensibilización me comenzaba a dar esa oportunidad de amarme. Exactamente, Ana Paula. Ese positivismo se vuelve violento en esa primera instancia del duelo. ¿Te logré responder, Anabel? Sí, muchísimas gracias por compartir. No sé si alguien más, porque yo tengo como 100 preguntas. Date. Estoy, estoy pasando por un proceso más de duelo, más que de duelo, como de resignificar el dolor, de, de entender más allá de que por qué me pasó lo que me pasó, por lo más que, como tú decías, para qué puede servirme esto. Y como no negar ese sufrimiento, sino también convertirlo en conciencia, pero cómo lograrlo, cómo dejarlo que se entienda y desde ese punto sentir un aprendizaje y convertirlo en un poder personal. Eh, entonces, va eso como eso de entender desde ese espacio cómo llevo esa experiencia desde un inicio, es decir, cómo puedo encontrar, cómo puedo sentir en mi cuerpo que ya realmente estoy pasando ese proceso de haber enfrentado el dolor y encontrar esto que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me puedes dar como una idea de qué puedo sentir en mi cuerpo o de la experiencia que tú has trabajado física y emocionalmente, cómo ya puedo, no sé si me hago como decía, ¿sabes qué, David? Dale, ya te faltan 2 kilómetros a la meta, o algo así. Ujú, No sé si me hago entender. ujú. Entonces, y sentir cómo puedo, se debe sentir una emoción muy, o sea, he trabajado en otros procesos y sé que se siente una emoción muy bonita, pero ¿cómo la has manejado tú en tus consultantes? Hay una parte, esto puede sonar violento, pero lo voy a mencionar conscientemente, sabiendo de que lo estoy mencionando, puede sonar violento. Y es que a veces le damos poca importancia al dolor. Queremos pasar rápido. Y el hecho es
El hecho de decirte no te ha dolido lo suficiente no involucra el quiero que te castigues o el quiero que te golpees, sino es el permítete sentir, el por qué ya es suficiente sentir eso. ¿Por qué ya es suficiente soltar un rol de victimismo, de salvador o de perseguidor? ¿Qué es lo que hace que ya sea suficiente moverte a un lugar distinto dentro de ese dolor? Entonces, si es que resulta que, claro, me duele, estoy viviendo a través de un proceso, pero ese dolor me lo quiero pasar muy rápido, muy por encima, no le doy el tiempo para expresarse, para decir lo que le duele, no va a ser suficiente. Porque eventualmente, cuando hemos sido lo suficiente o nos hemos percibido lo suficiente en un rol de salvador, el hecho de sentir que me sacrifico por todo, normalmente va a sacar una versión de nosotros que necesita el poderse dar. El que dice es suficiente de sacrificarme por otros, es momento de crear algo para mí, de darme algo para mí, es momento de salir de la incomodidad que otros esperen algo de mí para atravesar eso, para amarme, para darme. Pero hasta que nos permitimos sentirlo y darle la importancia necesaria, es bueno abrazar lo que nos viene a mostrar. Entonces, sentir cada paso, que es como lo que mencionaba. Si nos saltamos directo al Ho Oponopono, nos podemos querer decir, ok, vamos directo al final. Y puede ser que tengas la habilidad para saltarte todos los pasos y llegar directo ahí. Básicamente es un violentarte a ti mismo y querer llegar directo al final. Definitivamente no es suficiente, no hay suficiente motivación, no hay suficiente espacio, no hay suficiente el ya sé por qué, para qué me quería mover. Entonces, darnos ese espacio, incluso cuando estamos pasando por un dolor, claro, decirle a una persona ya, es momento de que dejes de llorar, es violento. Decirle a esa persona, oye, ya, deja de sufrir, es violento. Y a veces nos violentamos. Y nos violentamos a nosotros mismos diciendo ya, vas a sufrir 15 minutos y después nos vamos a trabajar. Y es como que eventualmente necesitamos más que esos 15 minutos. Eventualmente necesitamos escucharnos y decirnos, ok, quiero darme un día para darme ese espacio. Pero si es que voy a estar por horario, cuándo puedo sentir y cuándo no, es probable de que en un punto solo lo somatice y lo dé por hecho. Y no cierre el capítulo de todo esto que estoy viviendo. Entonces, darnos el espacio para sentir nos, nos da esa gasolina para movernos. Y también con eso nos podemos observar dentro de la dinámica que tenemos de las emociones. Esto va en un ejemplo muy exagerado quizá, pero cuando estamos tristes, y esa tristeza nos lleva a buscarnos a nosotros y hacernos bolita y quedarnos en la cama y resulta ser que no quiero comer, no quiero salir, no quiero hacer nada y no quiero que nadie me llame, no quiero que nadie me busque y me quedo en la cama y me hago bolita y no me puede mover nadie, tarde o temprano me va a doler la espalda como nunca. Tarde o temprano el estómago me va a gritar y me va a reventar la acidez. Tarde o temprano algo me va a gritar, ya es suficiente. Tarde o temprano esa tristeza se va a convertir en frustración, porque esta frustración me está diciendo, ok, es momento de que esto suceda, que algo active, que algo modifique. Abrazar esa frustración también es abrazar la ira que le conlleva, la ira que le motiva a activarse. Porque cuando hemos visto a alguien con ira, nunca hemos visto a alguien con ira diciendo estoy enojado. Esa persona cuando está con ira parece que le han dado 5 Red Bulls en menos de un segundo y tiene energía para mover una montaña. Esa es una energía activadora.
Entonces, la ira resulta ser que también nos puede activar, nos puede mover. Ahora, que a cada una de estas emociones las dejemos vivir, nos va a dar la gasolina necesaria para transitarlas. Si a estas emociones empieza a salir una y la castigamos, empieza a salir otra y la castigamos, le dopamos, le anulamos, la censuramos, la callamos, claro, en ningún momento llegó la energía. Si resulta ser que estoy sintiendo ira, pero mi dogma, mi creencia, mi familia, mis amigos, mi alguien dice que la ira es mala, así que no la debo sentir, y me la reprimo, aparte de la gastritis que me voy a comer, aparte de todo el manejo, aparte del hígado que me va a patear, aparte de todo eso, no voy a tener energía, porque toda esa energía que era para activar, me la estoy haciendo explotar a mí mismo. Entonces, ¿cuál viene a ser de alguna manera el cómo puedo permitirme llegar a este último paso? Es darle importancia a cada uno de ellos. El vivir cada paso desde ese lugar en donde siento que es momento de moverme. En el momento en el que me doy el tiempo, el espacio para amar el tiempo y el espacio que me doy. Para abrazar que el tiempo que sea necesario para pasar es el tiempo que me doy con amor. Entonces, eso me comienza a decir, ok, esto vamos alimentando ese empujoncito que eventualmente necesitaremos. No sé si por ahí te Dale, atendí la... Mili, perfecto. Te entiendo perfectamente. Si Gracias. me permites, también me gustaría compartirte un poco el hecho de que a veces nosotros tenemos una meta en la cabeza. Pensamos que hay algo que tenemos que atravesar y poco a poco es como un porcentaje que va cargando de a poquito hasta llegar al 100%. Sin embargo, esta experiencia de enfrentarnos al dolor, al duelo, que tal vez antes no lo hemos hecho y por primera vez lo estamos asumiendo, mueven no solamente la situación, el evento, la persona que lo detonó, sino todas las veces anteriores y en la historia que tú no te permitiste atravesar eso. Entonces, desde mi perspectiva, y lo he sentido así, es normal desregularse y tener un duelo y tener un dolor, integrarlo, sentir la carne incluso en el cuerpo, pero luego volver a abrir otro, que nunca te diste el tiempo de trabajarlo. Entonces, claramente, el primero es el más intenso, el más que te genera incertidumbre porque es nuevo, es una experiencia nueva, pero luego ya vas generando más herramientas y atraviesas los que dejaste pendientes. Total, total. Sí, Melanie, gracias. Hay una pregunta igual de Diana Flores, que me parece muy, muy acertado el comentario que mencionas. Y es que a pesar de que sea normal y respetable, en este caso, el tiempo que requiere el dolor o el duelo o lo que necesitamos en cada paso, hay algo que es muy importante notar, y es que el acompañamiento, el sostenimiento, el permitirnos confrontarnos, siempre va a ser catarsis, va a generar esa catarsis. Entonces, ¿qué involucra eso si es que resulta que la historia que me cuento, el diálogo que tengo conmigo, el dolor que llega a mí, me mantiene en el mismo lugar? Es bueno, es, es apropiado el tratar de buscar una manera de confrontarlo de un lado distinto. ¿Y qué es eso de confrontarlo desde un lado distinto? Que alguien, como un terapeuta, por ejemplo, como yo diría principalmente un terapeuta, porque a veces desde amigos, desde familiares, desde los cercanos puede sonar como too much, o indebido, o no era necesario que se lleve por ese comentario, o que nos afecte, pero cuando es un tercero, un desconocido, como suele ser el terapeuta, y ese terapeuta termina diciendo, oye, ¿y qué si te quedas de la historia? Qué si quieres guardar de esa pérdida, de ese ser querido que fallece?
¿Qué es lo que quieres, en qué forma quieres tener en tu corazón lo que representa esa persona? O de alguna manera, ¿cómo quieres honrar lo que sí quieres guardar de esa persona en ti? Y claro, el que alguien nos comience a confrontar con la manera en la que estamos guardando a un ser querido, es tanto como si nosotros dijéramos, este saco me lo regaló papá. Definitivamente, si ese saco me lo regaló papá y es importante, no lo voy a tener como trapo para limpiar el piso. Ahora, que alguien me haga notar que puede ser que yo esté haciendo eso, que alguien me haga notar que hay otra opción, que hay otra forma para guardar ese saco, para poder colocarlo dentro de mi corazón y darle un significado, un lugar con una forma distinta. Esa confrontación a veces también necesitamos. Por eso es bueno, y todos en general, me incluyo, el aprender a pedir ayuda, saber que no estamos solos y no necesitamos estar solos. No, no sé si me permites complementarle un poco. Ujú. Desde la perspectiva médica, existe una evolución normal del duelo que es atravesar todas estas etapas de las cuales habló Mauricio. Que como él mismo dijo, si abres internet las encuentras. Pero los médicos también se cierran mucho a diagnosticar y a evaluar indicadores que me digan que esto ya no es normal, sino que se encuentra patológicamente. Entonces, cuando se evalúa un duelo patológico, es cuando no te permites la experiencia. O sea, duele tanto que permitirme atravesar todos estos pasos, habitarme en ese dolor, es impensable para mí. Por ende, no me permito transformar todo esto y resignificarlo como lo vimos en la charla de hoy. Como dijo Mau, lo mejor es acompañarnos, porque también tenemos que reconocer que tenemos nuestros límites dentro de nuestro consciente e inconsciente, que es más fácil atravesarlos con compañía. Eso. Gracias, Mel. No sé si tenemos más preguntas. Queridos amigos y compañeros, un tema súper lindo, súper interesante que me llama mucho la atención. Hermoso tema. Gracias, Ana Paula, también por tus aportes. Pues si no hay más preguntas, no sé, como reflexión última, viendo esto como que básicamente lo que yo caché, lo que yo entendí, caché o entender acá en Ecuador es lo mismo para los argentinos. Sí, está como básicamente que el dolor no se cura borrándolo, ¿no? Se transforma cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué me sirve ahora? Entonces ahí creo que aprender a valorar esa pregunta sencilla nos da la posibilidad de entender mejor cómo atravesar ese momento. Hermoso, hermoso. Gracias, querido Mauri, Mel también por el soporte y gracias a todos los que participaron el día de hoy. No dejen de seguirnos en redes sociales. Mauri, no sé si quieres dar tu última reflexión sobre este tema y sin antes de agradecerte por tu aporte. Bueno, para mí es un gusto el poderles acompañar en este tema. Como les mencionaba, esto es mucho más profundo de lo que cabe en un proceso, de lo que cabe en un primer paso, segundo paso, y irlo explorando resulta que incluso así deja de ser lo suficientemente profundo, porque cada uno vive de la manera en la que necesita sus duelos. Y esto nos va de alguna forma conectando, nos va haciendo conocernos y dando cuenta de qué necesitamos para amarnos. Entonces, el darnos la oportunidad y la confianza para atravesarnos
para conocernos y abrazarnos en estos duelos, en estos procesos personales, es definitivamente una oportunidad para también darnos amor. Así que gracias con todos y bueno, como David dijo, estaremos en las redes cuando nos quieran seguir. Que sí, ya, si quieren contactarse también con Mauri, les puedes dejar tu teléfono también por interno. Este es el momento. Perfecto. Entonces, cualquier cosa igual en redes me pueden ubicar en Instagram como z.mente y les dejo aquí mi contacto en el chat. Les agradecemos eternamente por estar presente con nosotros, por compartir estos momentos que son de nutrirse, de compartir también. Los invitamos a participar también, a seguirnos en redes. Gracias Estrella, gracias Amelia, gracias Ale, Ana Paula, Diana Flores, Diana Sánchez, Nacho también que está por acá, Jaime, querido Jaime, muchas gracias, Lali, Melanie, Solange, un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias Gracias a todos. Gracias, una delicia. Gracias. Un abrazo, que descansen. Abrazo a todos. Abrazo Buenas grande. noches, muchas Descanso. gracias. Gracias. Hola, Ana Paula. Hola, Sole. Gracias. Gracias, gracias.